Blanco nació una gélida mañana de junio, en un rincón escondido de la Patagonia donde el viento sopla como si estuviera enojado con el mundo. Era un cachorro de bulldog blanco, el único sobreviviente de una camada que apenas tuvo tiempo de respirar. La madre, una perra exhausta, no sobrevivió al parto y falleció pocas horas después, dejando atrás un pequeño cachorro arrugado, cubierto de una fina capa de pelo que parecía papel de arroz. Don Martín, el dueño del rancho donde nació Blanco, era un hombre de voz baja y ojos siempre entrecerrados, quizá por el sol, quizá por la añoranza de tiempos más sencillos. Por aquel entonces, don Martín ya vivía más de recuerdos que de días, pero cuando vio al perrito temblando bajo el heno, algo dentro de él se encendió. Allí ocurrió la decisión más extraña de su vida: dejar que Luna, una oveja lactante, amamantara al cordero. Luna era conocida en el rancho como la oveja que entendía a la gente. Tenía una forma de mirarte directamente a los ojos y quedarse quieta como si estuviera escuchando. Y, para sorpresa de todos, aceptó a Blanco sin dudarlo, lamiéndolo como si fuera suyo. En los meses siguientes, Blanco creció entre los corderos. Corría como ellos, dormía con ellos, y cuando llovía a cántaros, incluso balaba nervioso. Era un perro que no sabía ser perro, y esto pronto se convirtió en una broma entre los peones del rancho. ¿Cómo va a cuidar este rebaño? ¿Vas a pedirle al puma que se vaya? Mariano, el mayor de los pastores, bromeó. Blanco estaba tranquilo, incluso perezoso. Mientras los demás perros ladraban por reflejo, él observaba, reflexionaba, y la mayoría de las veces volvía a tumbarse con un suspiro. Don Martín, a pesar de los comentarios, nunca pareció molestarse. Solía decir que cada animal tiene su momento para demostrar de qué está hecho. Pero en el fondo, incluso él empezaba a dudar. Un bulldog blanco, criado entre ovejas, que no sabía morder una sombra, tal vez estaba destinado a ser solo otra alma gentil en la inmensidad del campo. Durante el primer año de su vida, Blanco no aprendió a olfatear el peligro ni a imponerse como los auténticos perros pastores. Prefería recostarse en medio del rebaño, con el hocico apoyado en sus gruesas patas, y observar las nubes pasar, como si fueran parte de su historia. Era común verlo durmiendo la siesta junto a Luna, quien todavía lo trataba como a su propio cachorro. Los peones del rancho ya habían desistido de entrenar a Blanco. Intentaron enseñarle órdenes. Sí, pero siempre parecía que pensaba demasiado antes de actuar. A veces obedecía después de un largo suspiro, como diciendo: «Está bien, pero solo por esta vez». La verdad es que nadie esperaba nada de él. Era un perro diferente, casi filosófico, que parecía más preocupado por comprender el mundo que por protegerlo. Y eso me molestó. En un entorno donde todo tenía que funcionar, desde el arnés hasta el perro guardián, no había mucho espacio para la contemplación. Aún así, don Martín no le quitaba los ojos de encima. Quizás era afecto, quizás era esperanza, pero había algo en los ojos del anciano que decía: «Este animal todavía me va a sorprender». Y fue en una de esas noches frías, donde el cielo parece cristal y los crujidos de la madera suenan como disparos, que Blanco dio la primera señal de quién podría ser. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando un fuerte ruido despertó a la mitad del rancho. No era un ladrido, ni un relincho. Era el sonido de una cerca al romperse en 1900. El corral. Los perros entrenados ladraban como locos, pero no se movían. Los trabajadores salieron con linternas, todavía en ropa interior y tropezando con sus botas. ¿Y Blanco? Blanco corrió. No ladró, no dudó. Avanzó como si supiera exactamente dónde estaba el peligro. Y allí estaba, un puma joven, delgado pero ágil, ya con sus garras hundidas en uno de los corderos. Blanco no tenía el tamaño ni los dientes adecuados, pero tenía algo que nadie esperaba, un instinto que llegó como un rayo. Saltó sobre el cuello del puma, gruñendo de un modo que nadie le había oído jamás. El animal se asustó, retrocedió y salió corriendo. Blanco quedó con un feo corte en la espalda, pero también se ganó el respeto de quienes vieron la escena. A la mañana siguiente, todo el rancho hablaba del perro pastor que ahuyentó a un puma. La fama de Blanco se extendió rápidamente por toda la zona circundante. Don Martín,
Con esa media sonrisa que solo utilizaba cuando quería ocultar sus emociones, empezó a llevarlo consigo con mayor frecuencia en sus patrullas nocturnas. El bulldog incluso recibió una bufanda roja alrededor de su cuello, un regalo de la nieta de uno de los peones, como símbolo de valentía. Pero con el tiempo la euforia se desvaneció. Blanco siguió siendo Blanco. Tenía sus días de atención, sí, pero también se distraía fácilmente con una mariposa más colorida o una ramita que crujía con el viento. Y fue precisamente esta distracción la que nos costó cara. En una cálida tarde de primavera, mientras la manada pastaba libremente en el campo del sur, Blanco se alejó para olfatear algo. Tal vez un nuevo aroma, tal vez solo curiosidad. El caso es que en cuestión de minutos, 2 zorros montaron una fiesta. Cuando llegó don Martín con los trabajadores, faltaban 2 corderos. Y en el centro del campo estaba Blanco, de pie, inmóvil, con las orejas caídas y la mirada baja. No había sangre en su pelaje, ningún rasguño, solo un silencio incómodo que dolía más que cualquier herida. La decepción fue silenciosa, pero aguda. Don Martín no dijo una palabra aquella noche, lo cual, viniendo de él, era peor que cualquier regaño. Los peones retomaron las bromas, ahora con un tono más ácido. «Solo es valiente cuando el peligro tiene un tiempo determinado», dijo Mariano, con un cigarrillo colgando de la boca. Blanco parecía sentirlo todo. Pasó días sin moverse de aquel rincón, rechazando incluso los trozos de carne que antes devoraba con gusto. Luna, vieja y paciente, yacía a su lado como si comprendiera que algunos dolores no se pueden lamer. Se notaba que el perro se sentía avergonzado. Y quizás, por primera vez, la duda. ¿Pudo ser ese ataque al puma solo suerte? ¿Un estallido pasajero de coraje? ¿O realmente tenía lo necesario para ser más que un perrito faldero entre ovejas? La respuesta tardaría un tiempo en llegar, pero vendría de la manera más brutal y definitiva posible. Era principios de julio cuando todo cambió para siempre. El cielo, que había parecido plomo, durante todo el día, se estaba oscureciendo más rápido de lo habitual. Don Martín había salido temprano, con uno de los caballos más ágiles del rancho, a recorrer una zona de pastoreo en las laderas, una zona más riesgosa, donde los pumas a menudo dejaban marcas de garras en los troncos de los árboles, como para señalar su presencia. Solía ir sola, por terquedad y costumbre. Blanco, que llevaba días intentando redimirse, lo siguió sin ser llamado. Don Martín ni siquiera se molestó en enviarlo de Minares y regreso. Simplemente me dirigió una mirada larga, como si dijera, «Veamos qué pasa». La subida fue lenta. Las rocas estaban resbaladizas. La hierba estaba mojada hasta las raíces y el silencio era pesado. Blanco caminaba un poco atrás, escuchando cada sonido, olfateando el aire como si finalmente entendiera lo que significaba estar en alerta. Fue como si cada célula de él hubiera despertado, en un llamado interno que él mismo no podía explicar. Fue en una curva estrecha, rodeada de rocas que parecían dientes gigantes, que el mundo se puso patas arriba. Un crujido, agudo y rápido, y el caballo se encabritó, relinchando de terror. Don Martín cayó al costado, sin apenas tiempo a reaccionar. El puma, enorme y con ojos amarillos como aceite hirviendo, apareció de la nada, saliendo de lo alto de una roca. Era un adulto, experimentado, con cicatrices que contaban historias que nadie allí viviría para contar. Blanco vio todo en segundos, pero el tiempo, para él, parecía expandirse. Don Martín intentó protegerse con los brazos, pero el puma ya estaba encima, clavándole sus garras en el hombro. El grito que salió del anciano no era de dolor, era una mezcla de sorpresa y enojo. Blanco se quedó congelado por un segundo, solo uno, suficiente para que tu pecho arda de miedo, de impotencia. Pero entonces, algo dentro de él se quebró. Un rugido, sí, un rugido, proveniente de un bulldog blanco, de pecho bajo y cara plana. Nadie jamás imaginó que pudiera producir un sonido así. Y antes de pensar, antes de sopesar el peligro, saltó. Blanco no tenía garras afiladas ni colmillos largos. Su cuerpo era compacto, musculoso, pero nada comparado con el tamaño de un puma en pleno ataque. Aún así, se lanzó sobre la bestia con toda la fuerza que su instinto le permitió,
Golpeó al animal con su hombro en el flanco, provocando que el felino perdiera momentáneamente el equilibrio. El puma se dio la vuelta de un salto, ahora concentrado en el perro que se atrevió a desafiarlo. Y allí, en 1900, medio de las rocas, en medio de la nada, comenzó una lucha que parecía imposible. Blanco gruñó, con el pecho inflado, los ojos muy abiertos, y cada movimiento suyo era una mezcla de desesperación y pura valentía. El puma avanzó con precisión, intentando atraparlo, mientras él retrocedía mordiendo donde podía, escapándose por centímetros. Don Martín, tendido en el suelo, sangraba y trataba de mantenerse consciente, con la mirada fija en aquella increíble escena. El perro que él creía que no tenía sangre de pastor luchaba por él, sin dudarlo, sin huir. El choque duró poco más de un minuto, pero para Blanco fue una eternidad en la que cada segundo le exigió lo mejor de sí. En un momento decisivo, logró morder la pata delantera del puma con tanta fuerza que éste retrocedió cojeando. El felino, al darse cuenta de que el perro no se rendiría, dudó. Quizás porque estaba solo, quizás porque no esperaba resistencia. Con un último gruñido bajo, se giró y desapareció entre las rocas, como una sombra que se desvanece. Blanco se quedó allí un momento, jadeando y con todo su cuerpo temblando. Estaba cubierto de arañazos, algunos profundos, pero de pie. Se acercó a don Martín, que ahora respiraba con dificultad, y se acostó a su lado, presionando su cuerpo cálido contra el del hombre herido. La respiración del anciano era entrecortada, pero él seguía allí, seguía luchando. Blanco emitió un ladrido bajo, casi un gemido, y se quedó allí, inmóvil, protegiendo a su dueño hasta que llegó ayuda. Por primera vez ya no necesitaba demostrar nada. La noticia del ataque se extendió como un reguero de pólvora. Cuando los trabajadores llegaron al lugar, guiados por los ladridos intermitentes de Blanco, encontraron a don Martín semiconsciente, con el rostro cubierto de tierra y sangre, y al perro Blanco tendido en posición de guardia, como un centinela silencioso. No dejó que nadie se acercara de inmediato. Gruñó hasta que reconoció el olor de los hombres del rancho, y solo entonces se alejó, cojeando y respirando como si hubiera estado corriendo durante horas. La escena dejó a todos en shock. Mariano, el más escéptico, fue el primero en arrodillarse junto al perro. Ella pasó suavemente su mano sobre su cabeza y murmuró: «Sí, me callé». Blanco no reaccionó. Estaba exhausto, con el cuerpo arañado y sucio, pero su mirada estaba alerta, fija en don Martín, como diciendo: «Aún no ha terminado». El regreso fue lento, con don Martín llevado en una camilla improvisada, y Blanco, detrás, sin dejar de mirar atrás a cada paso. Los días siguientes fueron tensos en el rancho. Don Martín estuvo más de una semana debatiéndose entre la vida y la muerte, con fiebres altas y delirios que hacían estremecer hasta al caballo más viejo de la cuadra. Blanco nunca salió de la puerta de la casa principal. Durmió allí, con la nariz pegada al suelo de madera, esperando que el olor del anciano entrara por la puerta. Cuando algún trabajador intentaba llamarlo para comer o descansar en otro rincón, él simplemente lo miraba y volvía a acostarse. Luna también apareció allí, como si supiera que ese era el lugar del silencio y la espera. Ella se acostó a su lado, como en los viejos tiempos, y permanecieron juntos, inmóviles, durante horas y horas. Fue recién al 10º día cuando don Martín pidió agua. La noticia se extendió más rápido que el viento, y cuando abrieron la puerta para que Blanco entrara, él caminó lentamente hasta el borde de la cama, se sentó y miró al hombre a los ojos. Don Martín, todavía débil, sonrió con la comisura de los labios y dijo algo que nadie ha olvidado: «Sabía que estabas hecho de otra cosa». Después de ese día, nada fue igual en el rancho. Blanco, que antes era visto como una mascota o una broma, se ha convertido en una leyenda viviente. Pero lo curioso es que no cambió su comportamiento. Continuó caminando lentamente, recostado entre las ovejas, ignorando los ladridos innecesarios y observando el mundo con esa peculiar calma. Pero ahora, cada uno de sus gestos era respetado. Los peones comenzaron a tratarlo con silenciosa reverencia, como si no supieran exactamente qué decirle a alguien que se había enfrentado a la muerte.
Incluso los otros perros, más cariñosos y entrenados, comenzaron a seguirlo en silencio, como si hubieran comprendido que el liderazgo no se impone con gritos, se revela cuando nadie más tiene el coraje de quedarse. Don Martín, todavía convaleciente, se encargó de contar la historia del ataque a todo aquel que se pasó. Acercaba desde el repartidor de sal hasta los niños del pueblo, pero siempre terminaba igual. No luchó porque sabía que ganaría, luchó porque sabía que yo no podía. Con el tiempo, Blanco volvió a las rutinas de la cancha, pero algo había cambiado, y no solo en la forma en que los demás lo veían. Dentro de él, una llama que antes no eran más que brasas, comenzó a arder con más intensidad. A veces todavía se distraía. Sí, era parte de él, pero su atención a los movimientos de la manada se hizo más aguda. Podría identificar peligros a distancia, detectar rastros sospechosos e incluso alertar a los peatones con ladridos bajos y precisos. No era un perro para explosiones ni exhibiciones. Él era del tipo que tomaba posición y vigilaba en silencio. Cuando llegaba un nuevo cachorro al rancho, inquieto y desobediente, era Blanco quien le enseñaba, sin ladrar ni regañar, simplemente estando presente. Caminó adelante. Se detuvo cuando olió algo extraño. Se acostó cuando llegó el momento de esperar. Y el cachorro aprendió. El ciclo parecía repetirse, pero ahora con un mentor inesperado. El perro que una vez fue criado entre ovejas, era ahora un ejemplo para todos, incluidos los humanos. En el pueblo vecino comenzaron a aparecer historias sobre el bulldog blanco de las montañas. Algunos decían que se había enfrentado él solo a 2 pumas. Otros juraban que salvó el rebaño solo con la mirada. Por supuesto, muchas cosas fueron exageradas, pero nadie negó lo que realmente ocurrió en 1900, aquella ladera. Don Martín incluso rechazó una oferta de un rico criador que quería comprar a Blanco para mejorar la sangre de los perros guardianes de su finca. La respuesta fue seca: no se vende, porque lo que tiene no se puede comprar con dinero. Blanco se convirtió en un símbolo de algo más grande que el coraje. Se convirtió en un símbolo del tiempo, del proceso, de cómo el valor de alguien, o de un perro, no se mide por el desempeño inmediato, sino por lo que haces cuando la vida te exige todo, cuando el peligro regresa y ya nadie sabe qué hacer. Y quizá por eso empezó a atraer visitantes. Los niños vinieron con sus padres solo para verlo tumbado a la sombra del cobertizo, con un pañuelo rojo y ojos atentos. Don Martín, ahora con una profunda cicatriz en el hombro, comenzó a caminar más lentamente, pero nunca solo. Blanco lo acompañó en cada paso del camino, como si fueran 2 viejos compañeros que no necesitaban palabras. A veces los dos se detenían en la cima de una colina y se sentaban en silencio mirando el valle. Nadie sabía exactamente qué estaban observando. Tal vez nada, tal vez todo. Era como si el tiempo hubiera adquirido una textura diferente entre ellos. Don Martín, un hombre que siempre creyó en la fuerza, empezó a hablar más de intuición, de escuchar las señales del campo, de respetar los ritmos de cada animal, y siempre usaba a Blanco como ejemplo. No nació preparado, se forjó a sí mismo, con errores, con fracasos, con vergüenza, pero también con valentía, con lealtad y con algo que no se puede aprender: la presencia. Esto fue, quizá, lo que más definió a Blanco ahora. Él estuvo presente. Allí donde lo necesitaran, allí donde alguien lo necesitara, allí estaría ese bulldog blanco, silencioso y firme como una roca en el viento. Con el paso de los años, Blanco se ha convertido en algo más que un perro guardián. Era una especie de guardián silencioso del alma misma del rancho. Cuando llegaba alguien nuevo, un trabajador temporal, un veterinario, incluso un vendedor, la reacción de Blanco era casi un filtro. Si se acerca, no hay problema, está bien. Si se ponía de pie, alerta, era señal de que había algo que observar más de cerca. Nadie lo discutió. Era como si hubiera desarrollado una lectura de lo invisible. Un día, una tormenta inesperada golpeó la madrugada y los pastores, tomados por sorpresa, corrieron a proteger lo que pudieron. Pero cuando vieron a Blanco parado en medio del campo, ya mojado, mirando fijamente un punto específico del corral, comprendieron que allí había un riesgo.
Y tenían razón. Minutos después, una sección del tejado se derrumbaría, justo donde habían sido llevadas las ovejas. Este tipo de cosas se han vuelto comunes. Blanco no era un mago ni un psíquico. Simplemente era alguien que aprendió a sentir aquello a lo que nadie más prestaba atención. Pero quizás la escena que más marcó a todos en la estancia ocurrió al final de la tarde, cuando el cielo tenía ese azul óxido típico de la Patagonia. En invierno, Don Martín, ahora más encorvado, caminaba con dificultad después de una mala caída sufrida unos días antes. Un grupo de corderos se separó del grupo y se dirigió hacia un estrecho acantilado. Uno de los nuevos peones del rancho corrió presa del pánico, pero quedó enredado en las rocas. Blanco fue más rápido. Corrió hacia los pequeños y, con ladridos espaciados, los hizo retroceder paso a paso. Pero no usó la fuerza ni se rodeó de agresiones. Usó el mismo tipo de autoridad que solo aquellos que han experimentado el caos pueden ejercer, la tranquila firmeza de quien ha visto su vida pendiendo de un hilo. Cuando todos estuvieron a salvo, regresó caminando lentamente, cubierto de barro, y se tumbó a los pies de Don Martín. No hubo fiesta ni celebración, solo un silencio respetuoso, y aquel anciano, con lágrimas en los ojos, se inclinó con dificultad, acarició la cabeza de su compañero y le susurró: «Eres tú quien me cuida ahora, ¿no?». Los años transcurrieron, como suelen pasar allí, entre inviernos despiadados y veranos de cielos abiertos y silencio penetrante. Blanco ya no corría como antes. El hocico, que siempre había sido plano, ahora tenía un ligero temblor cuando respiraba. El cabello alrededor de sus ojos era gris y caminaba con una lentitud que parecía pedir permiso al suelo, pero su presencia nunca disminuyó. Al contrario, parecía aún más grande. No tuvo que hacer nada para hacerse notar. Ya era suficiente con ser. Era común verlo parado frente al almacén, como una estatua viviente de todo lo que ese lugar significaba: resistencia, paciencia y la extraña sabiduría de quien enfrenta el mundo con lo que tiene, no con lo que los demás esperan. Don Martín comenzó a llamarle simplemente Blanco el Viejo. A veces les contaba su historia a sus nietos sentados en el porche, y cada vez los ojos del anciano vagaban hacia algún lugar del campo, como si reviviera ese momento en el que el bulldog blanco saltó contra la muerte, no por gloria, sino por vínculo. Y quizás ese es el punto más importante. Blanco no salvó a Don Martín porque fuera valiente, no porque tuviera entrenamiento, ni por algún sentimiento enlatado de heroísmo. Lo salvó porque era suyo, porque aquel hombre había mirado a un cachorro arrugado y solitario y le había dicho: «Quédate». Y esa estancia se convirtió en todo. Se convirtió en familia, hogar, identidad. Blanco ha demostrado a lo largo de su vida que no se trata de nacer preparado, sino de ser visto, acogido y, poco a poco, ir transformándose. Eso fue lo que hizo. Se ha transformado, y al final terminó transformando a todos los que lo rodeaban, personas y animales. Blanco en pelaje, nombre y principio, pero lleno de color en las marcas que dejaba por donde pasaba. Y aun cuando se fue, porque sí, se fue al caer la tarde, acostado junto a Luna, con Don Martín acariciándole la cabeza, Blanco se quedó en el suelo, en los ojos de quienes lo vieron, en las huellas de los perros que vinieron después, porque quien se transforma a través de su presencia nunca se va verdaderamente. Hoy, quienes visiten el rancho de Don Martín verán una pequeña placa de madera tallada en la base de un árbol milenario, con letras grabadas a mano. Aquí descansan Luna y Blanco. Ella lo recibió. Él nos protegió. Muchos se detienen allí por respeto. Algunos dejan flores silvestres. Los niños a menudo se sientan cerca y escuchan a los peones mayores contar historias, siempre mezclando un poco de verdad con exageraciones poéticas, como si esto fuera parte del ritual. Pero en el fondo, todos sabemos que la verdad no necesita adornos. La historia de Blanco no es la de un perro frente a un puma. Se trata de no renunciar a quienes son diferentes, de ver potencial donde solo se ve fragilidad. Se trata de cómo la paciencia y el afecto pueden dar forma a algo grandioso, y sobre cómo la presencia silenciosa de alguien puede enseñar más que los gritos, las órdenes o la fuerza.
Al final, no fue la cantidad de veces que Blanco protegió al rebaño lo que lo hizo inolvidable. Es el hecho de que apareció cuando más importaba, una vez, y eso fue suficiente. Don Martín aún vive en el rancho, ahora rodeado más de nietos que de peones. Camina lentamente, pero no deja de subir la colina de vez en cuando, aunque sea solo para mirar el valle y sentir el viento en la cara. Dice que Blanco todavía ronda por allí, no como un fantasma, sino como un buen recuerdo que sopla con el viento y crepita en el crujido del cobertizo. Los perros que vinieron después nunca fueron como él, y no necesitaban serlo, porque Blanco no dejó un modelo, dejó un legado, un recordatorio vivo de que nadie es demasiado pequeño para hacer algo grande y que, a veces, todo lo que se necesita es el momento adecuado, el gesto adecuado para cambiarlo todo. Cuando le preguntan qué aprendió de ese perro, Don Martín responde sin pensar: no volver a dudar de nadie, ni siquiera de mí mismo. Y entonces sonríe con los ojos abiertos, como quien guarda un secreto que solo puede compartir con quien realmente lo ha vivido.